Empezamos con la segunda parte del tema, en la página 104, que es la herencia romana. Y nos pregunta, ¿de qué lengua procede el castellano, el francés o el italiano? ¿Se sigue usando en la actualidad esa lengua de la que proviene? Vamos a verlo. Bueno, empezamos con la conquista romana de la península ibérica. En el siglo III a.C., en el año 218, como ya he dicho, voy a apuntar para que no se nos olvide por aquí, 218 antes de Cristo. ¿Vale? Vale. En el siglo III a.C., los romanos iniciaron la ocupación de la península ibérica, por dos motivos. Primero, para adquirir riquezas, y la segunda, para obtener el control sobre el mar Mediterráneo. Aquí estaban los romanos, y poco a poco fueron invadiendo todo el Mediterráneo, y la península ibérica estaba aquí también en el Mediterráneo, así que la querían. Dice que como los fenicios, los griegos y los cartagineses, los romanos también quisieron beneficiarse de las riquezas de la península ibérica. Aquí nos pone un ejemplo de las Médulas, que es un paraje que hay en León, donde los romanos extrajeron gran cantidad de oro. Importante. El control del mar Mediterráneo llevó a los romanos a luchar contra los cartagineses, que eran los que estaban en ese momento en el mar Mediterráneo. Acordaos que eran los que fundaron Cartago Nova. Bueno, la guerra, lucharon y demás, la guerra se resolvió con la victoria de Roma, que comenzó la ocupación de la península ibérica, a la que ellos denominaron Hispania. ¿Vale? Toda la península ibérica, España y Portugal. ¿Vale? ¿Cómo organizaron la Hispania? ¿Vale? Los romanos tardaron en completar la conquista 200 años. Empezaron en el 218 a.C. y acabaron en el 19 a.C. aproximadamente, ¿vale? Bueno, ¿por qué tardaron tanto? Porque realmente para un territorio tan pequeño era mucho tiempo para ellos. ¿Qué pasaba? Pues que algunos pueblos que habitaban la península ibérica opusieron una gran resistencia, como los lusitanos, los celtíberos, los cántabros y los astures. En el año 19 a.C., que fue cuando acabó en teoría la conquista, el emperador Augusto, que fue el que hizo esa conquista, dividió ese país, Hispania, bueno, esa provincia para ellos, la dividió, dividió Hispania en tres provincias. En la Tarraconense, lleva todo esto rosa, en Lusitania, esta moradita, y en la provincia Bética, que es esta parte de aquí. Aquí nos hace una pequeña ampliación sobre lo que ha dicho antes, que opusieron algunos pueblos gran resistencia. Y nos habla de Viriato. Viriato era un pastor lusitano, es decir, un pastor portugués. Y gracias a su ingenio se convirtió en general de un ejército, de pastor a general. Y durante 8 años, Viriato dirigió con éxito la guerra contra la invasión romana de Lusitania. Él vivía por aquí, no sabemos, yo no recuerdo exactamente por dónde. Roma quería conquistarlo y él le opuso resistencia. Y estuvo 8 años resistiéndose a Roma. Finalmente, Roma envió 20.000 soldados a este territorio, lo que forzó a Viriato a firmar un acuerdo de paz con Roma. ¿Por qué? Porque 20.000 soldados es una barbaridad contra un territorio que básicamente lo componían pastores, agricultores y poco más. Entonces prefirió firmar la paz, llegar a un acuerdo, antes de que muriera tanta gente. Bueno, y aquí nos habla un poquito sobre un hecho histórico, que fue una sentencia que decía Roma, bueno, una frase que decía Roma no paga a traidores. Si quiere investigarlo, me lo puede dejar en comentarios qué significa. Vamos a la página siguiente. Y nos habla de la romanización. ¿Qué será eso? Vamos a verlo. Dice que con el paso del tiempo, los pueblos conquistados fueron asimilando la cultura y las costumbres romanas. Este proceso se denomina romanización. Es decir, si tú llegabas a un sitio y adoraban a 5 dioses diferentes a los tuyos, tú eras romano, pues poco a poco esos habitantes fueron conociendo la cultura romana y fueron aceptándola. Eso se llama romanización. Parte de esa cultura fueron la que poco a poco fueron asimilando. Por ejemplo, la adopción del latín. El latín es una lengua, ¿vale?
Entonces, el latín, que era la lengua de Roma, sustituyó a las lenguas de los pueblos indígenas de la península ibérica. Cuando el Imperio Romano desapareció, las antiguas provincias siguieron usando el latín. Aquí nos indica que la evolución del latín en cada región dio orígenes a las lenguas romances, se llaman así, como el castellano, el catalán y el gallego. Estas tres lenguas tienen de origen el mismo, el latín. Bueno, aceptación del derecho romano. El derecho romano era un conjunto de leyes que regían la vida del imperio. La aplicación del derecho romano en Hispania fue un proceso lento y gradual, que sustituyó a las leyes locales prerromanas, antes de los romanos, y cuyo avance ha perdurado hasta la actualidad. Y otra cosa que también influyó en la romanización fue la construcción de obras públicas. Las obras dedicadas a los servicios públicos, como los puentes y las calzadas, tenían una función práctica. Una calzada, me gustaría que lo buscarais y me dijerais que para vosotros es una calzada romana, ¿de acuerdo? Y sí queda alguna en España. A lo mejor tenemos alguna cerca, no lo sabemos. Bueno, nos dice también aquí eso, que la romanización consistió en un proceso de conquista de los pueblos que habitaban la península ibérica por parte de Roma y adoptaron el latín y las costumbres y leyes romanas. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí esta parte.